Muy buenos días, jóvenes. Algunos de ustedes lobos domesticados, que ya no hay cómo hacer nada, eso es la naturaleza de los de telecomunicaciones. Bien, gracias por asistir a esta sesión del día de hoy, última de esta semana, previos ya a la prueba parcial que tendremos el día lunes, ¿sí? Y que obviamente englobará todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy en antenas y que también incluye todo lo que es propagación de ondas, puesto que si queremos trabajar con un sistema de antenas, pues tenemos que saber bien lo que es propagación de ondas. Bien, en función de esto, vamos a continuar la explicación de lo que son los arreglos planares, ¿sí? Que ya empezamos a ver la semana, esta semana, y que ustedes ya empezaron a hacer, ya hicieron su arreglo lineal y ya empezaron a hacer su arreglo planar, ¿sí? Entonces, en función de eso, vamos a ver unos últimos conceptos y vamos a ver también lo que se refiere a lo que son los phase array, ¿sí? Entonces, no, aquí está solo. Ya. Bueno, trabajemos aquí, no hay problema. Bien, entonces, en función de lo que nosotros estamos viendo y analizando, nosotros hemos visto la configuración lineal y la configuración arreglo como tal, que en la semana anterior nosotros revisamos y en esta semana también, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya hemos revisado la configuración arreglo lineal, arreglo planar, ya podemos tener también cualquier tipo de configuración dependiendo exactamente de qué patrón de radiación queremos nosotros verlo. Entonces, hoy día vamos a revisar eso específicamente en MATLAB, ¿sí? Entonces, podemos tener un arreglo lineal, podemos tener un arreglo circular, un arreglo triangular, un arreglo tipo Y, es decir, cualquier tipo de configuración que nos permita controlar el óvulo de radiación, porque lo que ustedes vieron aquí, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes analizaron, cuando yo controlo o cuando yo tengo un arreglo lineal, lo que controlo es un ángulo de radiación como tal. Y si tengo un arreglo planar, controlo ese ángulo de radiación tanto en azimut como en elevación como tal. Entonces yo voy generando algo que mi lóbulo de radiación, que era inicialmente, ¿sí? Una antena isotrópica, una antena omnidireccional, la hago la antena directiva y voy controlando el ángulo, ¿sí? Dependiendo dónde está ubicado mi arreglo, ¿sí? Entonces, lo mismo sucederá si nosotros ponemos nuestro arreglo en configuración de triángulo, ¿sí? Porque podemos hacerlo de igual manera, ¿sí? Entonces, si yo lo analizo, ¿no es cierto? Nuestros elementos de antena no necesariamente van a estar en una configuración planar o lineal, sino que pueden estar en una configuración triangular. Entonces, aquí nosotros podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, ubicadas nuestras antenas en diferentes posiciones, aquí generando un triángulo como tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos tener únicamente 3 antenas, ¿sí? O podemos tener, por ejemplo, 6 antenitas ubicadas estratégicamente y podemos hacer el cálculo de lo que sería nuestro campo total, ¿sí? Aquí yo puedo tener esta configuración, por ejemplo, con 6 elementos, donde obviamente, ¿sí? Mi campo total, ¿sí? Va a estar dado por la contribución de 6 elementos, ¿sí? Va a estar dado por la contribución de 6 elementos, ¿sí? Aquí vamos a poner
Sí, vamos a poner el vector posición 1, el vector posición 2. El vector posición 3. El vector posición 4. El vector posición 5. Y el vector posición 6. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener ese como mi campo eléctrico total, ¿sí? Donde dependiendo cómo nosotros ponemos los puntos, ¿sí? Por ejemplo, podemos poner aquí, como está aquí, 0, 0, 3D, ¿sí? Aquí yo puedo ponerle, por ejemplo, la configuración en la posición 2D. Aquí puedo poner menos D y D, ¿sí? Acá podemos poner esto en la configuración 0, D y D, ¿sí? Acá podemos poner esto en la configuración 0, 2D y D. Y acá obviamente va a estar en el origen, ¿no es cierto? Entonces podemos tener nosotros todo este grupo de antenas que están ubicados en una configuración triangular como tal, ¿no es cierto? Entonces, al estar en configuración triangular, nosotros podemos irles ubicando, ¿sí? De acuerdo en estas contribuciones de nuestra antena. Entonces, nosotros lo que vamos a tener, ¿sí? Si consideramos esto, nuestro campo eléctrico podemos escribirlo de la siguiente manera. Voy a poner aquí esto como mi campo eléctrico del elemento básico y aquí tengo esta solución como tal. Entonces, si yo tengo estas contribuciones, ¿sí? Podemos decir aquí que tenemos nuestra antena 1, 2, 3, 4, 5 y 6 como tal, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros trabajar con la posición de nuestra antena 1, que nosotros ya sabemos a qué va a ser igual esta posición como tal o la contribución que vamos a tener aquí. Entonces aquí podemos poner que esto es directamente, ¿sí? 3D que multiplica al cos de teta, ¿sí? Que multiplica aquí al cos de teta, ¿sí? Yo ya lo pongo directamente porque ustedes ya lo aprendieron bien esta partecita, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí ponemos nuestro 3D cos de teta. El que está acá, ¿sí? Ya le quitamos con todo esto, ya no necesitamos esto, debido a que ya está hecho el análisis como tal, ¿no? ¿Sí? En el caso de acá, ¿sí? Vamos a tener la antena 2, ¿sí? Que vamos a tener aquí la contribución de Y y de Z. Entonces aquí vamos a tener D por seno de teta, ¿sí? Multiplicado por seno de phi, ¿de acuerdo? ¿Sí? Más, ¿sí? D por el cos de teta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos aquí esta contribución de esta antenita. Si vamos a la siguiente, aquí está en la posición 2D en Y, entonces tendremos directamente
aquí la contribución de 2D por el seno de teta, seno de phi, ¿sí? La siguiente, aquí vemos que será un 1, ¿sí? Aquí pondremos a la 0 directamente, porque estamos en el origen. La siguiente, tenemos acá, que será menos, y aquí tendremos 2D, por seno de teta, seno de phi. Y la última que tendremos acá, nuestra expresión matemática, de esta manera, ¿sí? Entonces aquí tenemos la expresión del campo eléctrico que nosotros estamos visualizando con nuestras 6 componentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ese será el campo eléctrico de esta configuración triangular que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿sí? Y luego de eso, obviamente, nosotros podemos ir agrupando de acuerdo a nuestra conveniencia. Podemos agrupar este que está aquí con este que está acá directamente para que se forme una función coseno. Este que está aquí, ¿sí? Podemos unificar con este que está acá para que nos dé una configuración coseno, ¿sí? Sacando factor común este de cos de teta, porque con este y con este nos dará la configuración coseno, y acá multiplicado por ese exponencial, ¿sí? Y este de aquí con este de acá, en teoría podríamos sacarlo y combinarlo para formar una función coseno, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Podemos reescribir o decir que E es igual a un ES, ¿sí? Que multiplica a la siguiente expresión matemática, ¿no? Entonces aquí yo puedo poner que esto es igual a 2 por el coseno de este KD 2KD sen teta sen phi, ¿cierto? Más, ¿sí? Aquí yo puedo poner esta expresión matemática que estamos viendo aquí, ¿sí? Donde vamos a tener igual un 2, ¿sí? Que multiplica a una función coseno, ¿sí? De esta expresión que tenemos aquí, este KD sen teta sen phi, ¿sí? Vamos a copiarlo aquí. ¿De acuerdo? Y todo esto multiplicado por esta expresión matemática. Y le quitamos aquí obviamente esto que no nos interesa, ¿sí? Y nos quedará simplemente a la JKD cos de teta, ¿sí? Y acá yo puedo unificar este con este que está acá, ¿sí? Si es que yo quiero convertirla en una función trigonométrica también, ¿sí? Y podemos ponerle como un 2, ¿sí? Que multiplica a la función coseno, ¿sí? De 3/2 de KD por el coseno de teta, ¿sí? Para tener justamente esta parte de aquí y de acá, ¿sí? Y esto multiplicado por un exponencial a la j KD
3 medios de cos de teta, ¿sí? Entonces, yo puedo expresar matemáticamente esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Pongamos esto acá adentro que se me ha salido. Debe estar aquí, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra expresión matemática del campo de esta configuración triangular. ¿Sí? Que nosotros podemos ver cómo eso afecta el lóbulo de radiación para phi igual a 0 y para phi igual a pi medios. ¿De acuerdo? Entonces podemos tener una configuración triangular, podemos tener una configuración circular, ¿sí? La configuración circular deberíamos tener el radio de esa circunferencia y en función de eso trabajar los puntos que nosotros tenemos. Podemos tener 4 antenas, 6 antenas, 8 antenas, 10 antenas en configuración circular, ¿sí? Y en función de eso hacer el análisis correspondiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, un poco para ir viendo cómo afecta esto del análisis en configuración, ¿sí? En configuración lineal, en configuración triangular dentro de MATLAB, vamos a considerar, vamos a graficar aquí los campos cuando tengo 2 antenas, cuando tengo 4 antenas, cuando tengo 6 antenas, cuando tengo 8 antenas, porque en el análisis simplemente aquí me va a aumentar, cuando tengo simétricamente, aquí me va a aumentar una función coseno, si están separadas aquí 2D, será el 5KD, luego un 7KD, luego un 9KD, dependiendo del número de elementos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, si jugamos un poco con MATLAB, ¿sí? Esperemos un segundito que se abra, vamos a tener la siguiente respuesta. Inge, disculpe, ¿cómo sería entonces el arreglo circular? ¿Sería, por ejemplo, solo los puntos de afuera o también se podría incluir más puntos adentro para el No, análisis? cuando vamos en una antena circular, ¿sí? Si aplicamos esto, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué es lo que consideramos? Consideramos que tenemos aquí una circunferencia, ¿sí? De un radio determinado, ¿sí? Vamos a ponerlo al fondo, ¿ya? Donde estas antenitas van a estar ubicadas en el contorno de esta circunferencia, ¿sí? Entonces, si yo lo pongo de esa manera, entonces aquí, si yo tengo, por ejemplo, 6 antenitas, voy a tener aquí, voy a tener acá, ¿sí? Voy a tener acá abajo, y voy a tener aquí en la parte superior, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué necesitamos? Nosotros tenemos aquí nuestras antenas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces están ahí. Entonces necesitamos, si tengo 6 antenas, voy a tener ángulos de 60 grados. Si empiezo acá, tendré acá 60 grados, por lo tanto, si yo conozco el radio de esta circunferencia, voy a saber dónde está esta antena, le pongo 60 grados, voy a saber dónde está esta antena, entonces voy a tener las posiciones específicas ya de las antenas en esta configuración, cuando tengo 6, cuando tengo 8, cuando tengo 10, cuando tengo el número de elementos. Y ahí obviamente, para hacer las funciones trigonométricas, ¿cómo voy a agrupar? Por ejemplo, aquí, ¿cómo agruparía? Estas dos que están aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Puedo agrupar estas dos y puedo agrupar estas dos, de tal manera que me dan funciones trigonométricas en todos los casos, ¿sí? Porque esta va a ser simétrica a la de acá, por lo tanto, se me va a dar una configuración coseno. Este de aquí, la 1, me va a dar otra configuración coseno, y este de acá, la 1, me va a dar otra configuración coseno. Entonces voy a tener 3 funciones cosenos que se suman. Entonces, es la única manera cuando yo tengo configuración circular, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo ir generando de acuerdo a mi conveniencia, de acuerdo a cómo me indiquen quienes necesitan este tipo de configuración, ¿sí? Recuerden que no sabemos lo que pase a futuro con ustedes. Puede ser que alguno de ustedes vaya y trabaje en diseño de antenas, ¿sí? No sabemos cuál es el futuro que ustedes tengan. Ustedes siempre tienen que tener una proyección a futuro diferente
de no trabajar únicamente aquí en el país, sino de buscar trabajos fuera del país que se requiere bastante. Entonces, por ejemplo, vamos, en Apple como tal, hay un grupo de investigación solo de antenas para todos los dispositivos Apple. Entonces, ahí hay ingenieros que están trabajando exclusivamente en esto de acá, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes van a Huawei. Huawei también tiene solo un grupo de división de antenas que se dedica al diseño de antenas, que no están concentrados únicamente en un país, sino que están en algunas universidades del mundo, que están en algunos centros de laboratorio a nivel mundial, y ahí empiezan a diseñar las antenas. Entonces ustedes saben que todo dispositivo de comunicación necesita una antena. ¿Y quiénes diseñan eso? Centros de investigación o los propios grupos de investigación dentro de las grandes empresas. ¿De acuerdo? Entonces, este rato las empresas que más están trabajando sobre antenas, ¿sí? Son directamente las compañías de celulares y las compañías de radiobases, ¿sí? Entonces, son los que están más desarrollando todo lo que es la tecnología, específicamente con lo que se refiere a 5G que ya viene y que está permitiendo integrar todo, ¿sí? Entonces, como les digo, hay grupos de investigación y cuando ustedes pueden ir a un congreso, por ejemplo, el congreso del EUCAP, que es el Congreso Europeo de Antenas y Propagación, ahí generalmente están cazatalentos en diferentes áreas, en el área de antenas, en el área de microondas, en el área de propagación, hacen entrevistas y ahí se les llevan y punto, ¿no? Entonces son los mejores sitios que ustedes pueden encontrar para buscar trabajos a nivel internacional, ¿sí? Entonces eso es importante que ustedes lo conozcan como tal, ¿sí? A los que ya estamos con trabajo ya permanente, ya no nos interesa mucho ese tipo de situaciones, ¿no? A pesar de que sí se ha tenido ofertas de este tipo, ¿no? Pero como ya estábamos por acá, ya la vida está más tranquila para nosotros, ¿sí? Pero ustedes que están recién empezando, vean esas opciones, ¿sí? No vean solamente en quedarse aquí en el Ecuador. Hay mucho trabajo fuera del Ecuador que necesitan expertos en diferentes áreas. Y una de esas áreas es esta que está aquí, que es antenas. La otra área donde hay muchísimo trabajo a nivel mundial es el área de electrónica de alta frecuencia. El desarrollo de dispositivos de alta frecuencia también es un mercado que está ahí para ustedes, para que trabajen. Así que esas dos áreas pueden concentrarse ustedes bastante, que ahí está la parte de diseño como tal, ¿sí? Entonces, eso con lo que se refiere a esto de acá. Entonces, como decíamos, vamos a MATLAB, ¿sí? Entonces, aquí en MATLAB, ¿sí? Nosotros podemos empezar a jugar con esta ecuación matemática en primera instancia de las antenas lineales que tenemos aquí, ¿no? Si yo solamente tengo dos antenas lineales, ¿sí? ¿Qué sucede si tengo cuatro antenas lineales? ¿Qué sucede si tengo seis antenas de configuración lineal? ¿Qué sucede? ¿Sí? Entonces aquí vamos a trabajar con este criterio, ¿no? Con esa ecuación que la vemos ahí, ¿sí? Que nos dice que tenemos 2 por el coseno de KD por el cos de teta y luego vamos a ir aumentando 4 elementos, 6 elementos. Entonces vamos primero con esta expresión matemática para ir entendiendo lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos con eso, tenemos que hacer, vamos a ponerlo aquí, 2 por el coseno de K por D por el cos de teta, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta como nuestra ecuación a analizar, ¿sí? Entonces vamos poniendo aquí nuestros términos. Teta, ¿sí? Teta es el ángulo que va a ir desde menos pi medios, o podemos poner desde pi también, ¿sí? Con variaciones de pi sobre, por ejemplo, podemos poner 360 puntos, ¿de acuerdo? Hasta llegar a pi, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener de menos pi a pi al menos 360 puntos que podamos divisar cómo va a ser eso que tenemos ahí, ¿sí? El K, como ustedes saben, es igual a 2 por pi dividido para lambda, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y nuestra distancia entre elementos está en función de lambda, que hemos dicho que normalmente es 0.6 por lambda, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros tenemos ese concepto, ¿sí? Aquí podemos poner realmente cualquier frecuencia de operación porque todo va a estar en términos de lambda y se van a anular al momento que hagamos K por D, ¿sí? Entonces aquí solamente para un ejercicio ponemos frecuencia igual, por ejemplo, a 100 hercios, nos interesa mucho eso, donde lambda, ¿sí? Pues nada más que 3 exponente a la 8 dividido para la frecuencia, ¿sí?
Obviamente esto se va a anular porque aquí en el momento que hagamos la multiplicación se anula. Lo importante es saber que la distancia es 0.6 por lambda, ¿sí? Entonces con eso tenemos aquí nuestro factor de arreglo, ¿sí? Que está planteado de esa manera, ¿sí? Y con eso nosotros, si ya tenemos eso, podemos graficar, ¿sí? Podemos graficar en función de teta a nuestro factor de arreglo. Entonces vean que era facilísimo lo que ustedes tenían que hacer de deber, ¿sí? Tenemos esto, listo, ¿sí? Lo visualizamos y lo graficamos. Entonces este es nuestro patrón de radiación que tenemos aquí. Si queremos, para ponerle en términos de grados para que se vea, el teta le multiplicamos por 180 y dividimos para pi, para que se vea de mejor manera esta gráfica, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que este patrón de radiación nos está dando en 90 grados la máxima radiación, ¿sí? Máxima radiación. Y de ahí tenemos más o menos aquí el FNBW desde 40 hasta 140 grados. Entonces este será nuestro lóbulo de radiación como tal, que lo estamos visualizando aquí, ¿no es cierto? Entonces ese es el patrón de radiación. Luego de tener una antena isotrópica de 1, al poner dos antenas con una separación de 0,6, se convierte en una antena directiva como tal, con esa configuración, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos nuestra solución. Si yo voy a tener, esto pongamos aquí, que es el factor de arreglo de 2 elementos, si voy a tener un factor de arreglo de 4 elementos, esto va a ser igual al factor de arreglo de 2 elementos más esto que está acá, y aquí le multiplicamos por un 3, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nosotros habíamos definido aquí. Si yo tengo 2 elementos, 4 elementos, aquí tengo 3. Si yo tengo una separación, como decimos, de 2D, de 2D, de 2D, como tal, como estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces ahí, perdón, nosotros tenemos este tipo de configuraciones como tal. A ver, aquí estaríamos mal porque la separación debería ser de 0.3 lambda como tal, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ejecutarlo otra vez. Ya. Ahí sería cuando tenemos dos elementos, ¿sí? Porque aquí tengo 0.3 lambda como D. Entonces tengo aquí 0.3 lambda más 0.3 lambda será 0.6 lambda. Aquí tengo recién 0.6 lambda como tal, ¿sí? 0.6 lambda aquí, 0.6 lambda acá, 0.6 lambda acá. Entonces ahora sí, vamos a graficar. Ahora vamos a la gráfica con dos elementos y con 4 elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener este tipo de solución como tal. ¿Sí? Entonces lo ejecutamos. ¿Sí? Y como ustedes ven, tenemos esta nuestra gráfica como tal. Vamos a poner aquí un gridón para que se visualice. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver la gráfica, lo que corresponde a un arreglo solo de dos elementos y lo que corresponde a un arreglo de 4 elementos, ¿sí? Vemos que el patrón de radiación se hace más directivo y aquí aparece ya un lóbulo secundario, ¿sí? Entonces miren, aquí yo estoy controlando ya mi patrón como tal. Entonces aquí va prácticamente cuando tengo 4 antenitas, voy desde 50 hasta, digamos que desde, un poco desde 50 hasta 130. Entonces tengo un FNBW de 80 grados como tal, ¿sí? Entonces ustedes van viendo que yo al poner más antenas, voy controlando mi ángulo de radiación. ¿Qué sucede ahora si nosotros tenemos, ¿sí? 6 elementos? Pues vamos a poner aquí nuestro AF6, que va a ser igual al AF4 más, ¿sí? Esto que está aquí, pero con 5 elementos, ¿sí? Entonces aquí vamos a graficar cuando tengamos 6 antenas, ¿de acuerdo? Entonces miren, ahí tenemos nuestra configuración con 6 antenas. Ejecutamos, ¿sí? Vamos aquí, arreglo lineal, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿sí? Esto, perdón, vamos a poner aquí los apps, que eso sí es importante.
porque es importante los datos, porque nos interesa el patrón de radiación, pero en términos de módulo. Ya, pongámosle así. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Cómo, conforme aumento mi número de elementos, me va disminuyendo mi ángulo de radiación, ¿sí? Y se van generando los lóbulos secundarios. Denme un segundo, muchachos. Bien, perdón. Entonces, como estábamos viendo, ¿sí? Aquí nosotros tenemos, ¿sí? Aquí nosotros tenemos nuestros lóbulos de radiaciones, ¿sí? Donde tengo el lóbulo de radiación principal, que conforme yo pongo el número de elementos, como ustedes ven, va aumentando, ¿sí? Va aumentando el número de elementos, ¿ven? La potencia como tal. Y aquí, en términos de radiación, ¿sí? En términos de radiación, voy disminuyendo mi ángulo del lóbulo principal. Y se van generando estos lóbulos secundarios. Como ustedes ven, la relación, ¿sí? Se mantiene como tal, o más bien dicho, la relación entre este lóbulo principal y lóbulo secundario va a ir aumentando esa relación como tal, ¿no? Entonces, cuando tienen 6 elementos, vemos que la relación entre el pico de acá y el de acá es mayor que cuando tengo solo 4 elementos o cuando tengo 2 elementos, ¿sí? Entonces, ahí es importante que nosotros veamos y analicemos estos resultados como lo estamos visualizando en este momento, ¿sí? Y así yo puedo ir jugando, ¿sí? Y poner aquí, cuando tengo 8 elementos, ¿sí? Que esto va a ser igual al factor de arreglo de 6 más 2 por, y acá le ponemos 7 como tal. Entonces aquí, igual manera, yo lo manejo esto, ¿sí? Y pongo acá de 8 elementos. Y así yo puedo ir trabajando y jugando sin ningún problema. Entonces vean que lo que ustedes tenían que hacer se demoraban apenas 5 minutos en ejecutar, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver qué es lo que se tiene, ¿sí? Entonces aquí lo vemos de esa manera, como que llega a cada antena la misma cantidad que como tuviésemos en un arreglo de 2 elementos, ¿no? Entonces por eso que vemos aquí una potencia mucho más grande, ¿sí? En la realidad no sucede eso, porque de acuerdo a lo que vimos nosotros en el arreglo, ¿sí? Cuando yo hago mi configuración, ¿sí? Cuando nosotros aquí hacemos nuestra configuración, ¿sí? Vamos a ponerle esto así. Cuando yo tengo un divisor de potencia, ¿sí? De 1 a 2, ya sabemos que tenemos aquí nuestra señal, y aquí hago el divisor de potencia, aquí pongo mi antena y aquí pongo mi antena. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una sola antena, la potencia que estoy transmitiendo es la potencia que se viene acá. Si yo tengo 2 antenas, la potencia que hace se divide para 2, ¿de acuerdo? Si yo tengo 4 antenas, ¿sí? ¿Sí? 4 antenas lineales,
ahí voy a tener que la potencia se divide para 4. Entonces aquí yo voy a llegar en cada punto con un nivel de potencia dividido para 4 como tal, ¿no es cierto? Entonces al sumar todas las potencias voy a tener esta potencia de aquí en el lóbulo de radiación más pequeño. Entonces si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Aquí voy a tener que cuando yo tengo dos antenas, la potencia viene dividida para 2, por lo tanto, aquí yo voy a tener realmente un medio que multiplica a esto que está acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Para verlo. Acá voy a tener, en cambio, que llega el cuarto de potencia de todo esto, ¿sí? Así lo veríamos nosotros directamente. Acá tendremos el 1/6 de potencia que llega con respecto a esto. Acá tendremos, en cambio, el 1/8 de potencia, ¿sí? Con respecto a esto que estamos nosotros visualizando en pantalla, ¿no? Entonces, el momento que nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Borremos esto, vamos a ejecutar, ¿sí? Lo que vamos a tener nosotros es algo así, ¿sí? Así es como vamos a tener nosotros la distribución de potencia como tal, ya cuando tenemos dividido de esa manera, ¿sí? Porque como vemos, ¿sí? Vamos a tener la distribución de, así está. Entonces, cuando tengo dos antenas, yo voy a tenerlo de esta manera, ¿sí? Cuando tengo, ¿cómo se llama? 4 antenas, voy a tenerlo así. Cuando tengo 6 antenas, voy a tener así. Cuando tengo 8 antenas, voy a tenerlo teóricamente de esa manera, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener esa diferencia. Si yo no le considero esto, ¿sí? En el caso inicial, nosotros lo visualizamos de esta manera. Entonces aquí podemos ver el lóbulo principal cómo va disminuyendo y cómo va teniendo sus lóbulos secundarios como tal, ¿sí? Entonces, para un análisis de lo que son lóbulos y ángulos, se lo hace de esta manera, ¿no? Y luego todo se tiene que bajar aquí, todo esto que está aquí se divide para 8 como tal. Entonces aquí todo esto también tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Pero estos de acá también deberían disminuir porque tendríamos que hacerlo. Veamos, algo pasó en esto que estoy haciendo, porque aquí teóricamente deberíamos esto, veamos solamente con este. Ya, sí, ahí está bien. No sé por qué me salió el otro así. Aquí sería para 6. Ah, es por el lapse, por el lapse, por el lapse, por el lapse. Aquí deberíamos dividir para 4 y aquí deberíamos dividir para 2. Ahí estaríamos bien. Haciéndolo así, ahí sí que nos va a dar bien nuestra señal. Bien, perfecto. Ahí sí estamos bien. Esa es la gráfica que esperamos tener, ¿sí? Entonces aquí, como ustedes ven, todos los lóbulos van a tener en el centro de mayor potencia la misma cantidad de energía, sea con 2, con 4, con 6 o con 8. ¿De acuerdo? Sí, vamos a tener la misma cantidad de energía en el centro. Y de ahí va disminuyendo. Y acá tenemos nuestros lóbulos secundarios en cada uno de nuestros elementos. Y como vemos, cuando yo tengo solo dos antenas, el lóbulo secundario tiene mucha potencia desperdiciada en su lóbulo de acá. Y en cambio, en los otros, ustedes ven que aquí va disminuyendo bastante los lóbulos de potencia. Tengo apenas 0.1, 0.2 como potencia distribuida de acuerdo a lo que vemos aquí, ¿sí? Y si nosotros esto lo graficamos, porque podemos graficarlo en términos de dBs, calculando el 20 logaritmo, vamos a tener su resultado en términos de dBs. Por ejemplo, este de acá, 20 por el log. ¿Por qué calculo el 20 log? Porque estoy en términos de campo eléctrico. Entonces ahí tengo que calcular el 20 log directamente, ¿sí? Entonces aquí hacemos una evaluación. Miren, ahí nosotros tenemos esta diferencia. Tenemos el lóbulo principal y los lóbulos secundarios, teniendo una relación del primer lóbulo con el segundo de 26 dBs, ¿sí? Entonces este es un valor que se toma cuando tengo un arreglo de antenas. En el caso que no tengo un arreglo de antenas, ya se acuerdan que era 13 dBs de diferencia. Cuando tengo un arreglo, ya empiezo a tener menos 26 dBs de diferencia como tal, el doble, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver la gráfica tanto en dB como la gráfica en forma directa de campo, ¿sí? Entonces eso para ver cómo nosotros tenemos este tipo de arreglos lineales como tal, cómo se van generando, ¿sí? Ahora, esto de arreglos lineales, ¿para qué me sirve a mí?
¿sí? Vemos que al ejecutar, ¿sí? Todos están centrados, ¿sí? Ustedes pueden ver que todos están centrados directamente en 90 grados y menos 90 grados, ¿sí? Están centraditos ahí, ¿sí? Por lo tanto, significa que si yo tengo mi antena, mi radiación máxima es en forma perpendicular a esa radiación, ¿sí? Pero hay aplicaciones en las que nosotros no queremos radiar, ¿sí? No queremos radiar directamente así, porque aquí nosotros tenemos nuestro lóbulo máximo de radiación en esta dirección. Pero ¿qué pasa si lo que yo quiero es que teniendo esa configuración, yo tengo una radiación hacia acá? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no quiero tener aquí en 90 grados, sino quiero tener aquí en 60 grados? ¿De acuerdo? Con respecto a este plano que tenemos aquí. Aquí es 90 y aquí yo quiero 60 grados. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer ese cambio de fase como tal? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para eso, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para cambiar el ángulo de radiación, se genera este concepto que se llama phased array. ¿Sí? Esto se llama phased array, ¿de acuerdo? Que es generar un cambio en el ángulo. ¿Cómo genero un cambio en el ángulo? Genero un cambio en el ángulo no haciendo que la señal llegue al mismo tiempo a las dos antenas. Si yo tengo un arreglo de dos antenas, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de que llegue acá las dos señales con la misma fase, le hago o le agrando aquí, le borro aquí esto, ¿sí? Le borro ahí esto, y hago que venga la señal, y aquí le hago esto que circule un poquito más, ¿sí? Entonces aquí yo tengo un delta L, que me va a cambiar en la fase de mi campo eléctrico. ¿De acuerdo? ¿Sí? Va a cambiar porque no va a llegar con el mismo retardo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando yo tengo ese tipo de análisis, ¿sí? Que vamos a verlo, vamos a considerar esta. Y vamos a poner al final. ¿Ya? Aquí, cuando nosotros hagamos la alimentación de estas antenas, tengo mi divisor de potencia y hago que venga acá y acá hago que se desplace un delta L. ¿Sí? Un delta L para que en mi componente de campo, ¿sí? Tengamos algo diferente. ¿Sí? Vamos a copiarlo de esta manera. Voy a llevar esta ecuación y voy a ponerla acá. ¿Sí? Entonces aquí tengo la contribución de únicamente dos elementos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero aquí sucede algo parecido a lo que veíamos en propagación de ondas. ¿Se acuerdan? Que llega la una onda con una fase y acá llega la otra onda con otra fase, con un retardo de tiempo. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo poner eso y aquí poner más un J beta. ¿Sí? Que es un retardo de fase. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, esta que es mi antena 1, va a venir, ¿sí? Normalmente, pero aquí va a llegar retrasada una fase debido a esta distancia que nosotros estamos teniendo aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Va a llegar con un desfasecito que estamos teniendo ahí y que ese desfase tiene que ver con la distancia que nosotros estamos teniendo aquí y la velocidad de propagación, que en este caso es la velocidad del dieléctrico, no de la luz, porque aquí vamos a tener ese tipo de relación como tal. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener que se da, ¿sí? Vamos a ponerle acá,
que este beta, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí, que este beta es igual a un K por un delta R, por una distancia adicional que nosotros estamos teniendo aquí. Donde este delta R, o pongámosle delta L, que estamos visualizándole aquí como tal. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual, ¿sí?, a lo que ya sabemos, ¿sí? Aquí vamos a poner 2pi. Denme un segundo, muchachos. Perdón. Entonces, aquí vamos a tener 2pi. ¿Dónde está pi? Sobre lambda. ¿Ya? Y por este delta L como tal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí nosotros tenemos esta relación, ¿sí?, que nos va a permitir calcular cuál es ese delta L que podemos poner ahí nosotros para determinar esta fase como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos matemáticamente esto, que estamos teniendo acá en la parte superior, ¿sí?, vamos a tener lo siguiente para poder analizarlo, ¿sí? Aquí vamos a tener, ¿sí?, esto lo borramos, ¿ya? Aquí vamos a tener, vamos a ponerlo para que sea más fácil la comprensión. Aquí tenemos nuestro ES, nuestro campo eléctrico del elemento simple. Y acá, obviamente, vamos a tener, ya reemplazando aquí, ¿sí?, vamos a tener aquí nuestro D, ¿sí?, nuestro D por nuestro cos de teta. Vamos a tener nuestro cos de teta, ¿no es cierto?, más este J beta, y acá vamos a tener E a la directamente. Aquí ponemos menos este de cos teta. ¿Sí? Entonces ahí, obviamente, ustedes pueden ver que no voy a poder directamente esto transformar a una función coseno como tal, sino si no saco primero un e a la j beta medios como factor común, ¿sí? Entonces lo que hacemos aquí, ¿sí?, es sacar aquí un exponencial a la j beta medios, ¿sí? Entonces aquí sacamos un exponencial a la j beta medios, ¿sí? Y entonces aquí nos quedará esto por un e a la j beta medios, vamos a ponerlo que ya lo puse así. Y aquí vamos a tener esto por menos, ¿sí?, j beta medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ver, ¿sí?, ustedes pueden ver que volvemos a tener lo de arriba y que ya podemos transformar esto en una función cosenoidal como tal, ¿sí? Entonces ahí yo puedo decir, ¿sí?, que esto es igual a esta expresión que está aquí, multiplicada, ¿sí?, por la función coseno de esta expresión matemática. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, con eso, ya miren ahí, ya tengo una gráfica de cómo va a ser mi lóbulo nuevo de radiación, porque se ha incluido ahí una gráfica
respectiva. Entonces, si esto lo ponemos, si esto lo ponemos acá, ¿sí? En esta gráfica, ¿sí? Que tenemos aquí, a mi arreglo lineal, ¿sí? Le voy a sumar aquí este coseno de K de cos de teta, ¿sí? Voy a sumarle aquí un ángulo beta dividido para 2, ¿no es cierto? Donde ese beta, ¿sí? Va a ser igual a este factor que nosotros hemos visto aquí, esta relación de este delta L, que yo le aumento aquí y hago que se me varíe ese ángulo, ¿sí? Entonces voy a poner aquí que beta es igual a 30 grados, ¿sí? Que multiplica a pi y divide para 180, ¿sí? Lo voy a poner así de esa manera este rato para saber si yo pongo 30 grados en beta, ¿cómo me varía mi ángulo final aquí? ¿Sí? Entonces, si yo hago esto y lo ejecuto, vamos a graficar su resultado. ¿Sí? Evaluamos. Ah, no, pero tenemos que borrar las gráficas anteriores. Si no, va a estar aquí un champús. Aquí graficamos. ¿Sí? De acuerdo. Y ponemos nosotros aquí un grid on. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver, ¿sí? Que mi pico ya no está en 90, ¿sí? Y voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean. Sí, voy a poner aquí un hold on, ¿sí? Y voy a poner aquí beta 0, simplemente para volver a calcular y para volver a graficar, ¿sí? Ay, ¿qué pasó? Se me cerró. Hagámosle así. Damos aquí 30. Aquí esto hagámosle así. Control C. Control V. F2P. ¿Ya? Y vamos aquí a graficar simplemente esto, considerando nuestros dos elementos. Vamos a graficar esta F2P. ¿Ya? Entonces voy a graficar, voy a calcular esto. Y voy a graficar esto. ¿Sí? Y voy a hacer aquí un grid on. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿sí? Ustedes pueden ver, de acuerdo, en esta gráfica, que nosotros tenemos aquí que se nos va a desplazar, ¿sí? Nuestra señal desde este punto que teníamos 90 grados hasta este punto que tenemos 98 grados. Es decir, se ha desplazado, ¿sí? Se ha desplazado 10 grados como tal en este caso particular, ¿sí? Se ha desplazado 10 grados al haber hecho nosotros este análisis como tal. Es decir, cuando tenemos nosotros nuestro beta aquí que es 30, ¿sí? Al hacer este 30 dividido para 2 aquí nos sale 15 grados. Al hacer esto de aquí, esto nos genera un cambio de fase de 10 grados como tal, ¿sí? Y ahí podemos nosotros ir jugando, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a poner aquí 60 grados y vamos a volver a ejecutar esto de acá, ¿ya? ¿Sí? Pero perdón, vamos a quitarlo ahí. ¿Ya? Vamos a volver a ejecutar. ¿Sí? Y ahí ustedes pueden ver, ¿de acuerdo? Que se genera un desfase, ¿sí? De aquí, que tenemos en 90, a acá que tenemos en 106. Entonces, se ha hecho un desfase hacia la
derecha a 106 grados, ¿sí? Entonces, mi lóbulo de radiación, como ustedes ven, ¿sí? Ya no está en 90 grados, sino para este caso particular, está en 106 grados hacia abajo, ¿sí? Aquí tengo un ángulo de 106 grados. Si quiero que el ángulo sea hacia arriba, ¿sí? Nosotros lo que hacemos no poner eso, sino poner menos beta. Entonces, al ejecutar esto, ¿sí? Se va hacia la izquierda el ángulo de radiación como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes pueden ver qué es lo que sucede en estos casos. Y ahí hablamos de un phase array, ¿sí? Entonces, si vemos aquí lo que se llama un phased array, ¿sí? Microstrip, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a generar, ¿sí? En un phased array es un retardo dentro de las líneas de transmisión como tal, ¿sí? Entonces, miren, esto es lo que nosotros visualizamos. Tenemos aquí así, y aquí retardamos, acá retardamos y acá retardamos, porque tenemos que ir retardando en todos nuestros elementos para que vaya todo hacia un lado o todo hacia otro lado, ¿sí? Veamos entonces qué pasa cuando tenemos nosotros 4 elementos, ¿sí? 4 elementos como tal, para poder hacer un análisis matemático, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto con 2, ¿sí? Lo que nos sucede. Veamos ahora qué pasa cuando tenemos 4 elementos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver estos 4 elementos. Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer aquí es que tenemos nuestra línea de transmisión. Hago aquí mi divisor de potencia. Hago aquí mi segundo divisor de potencia. Y no les conecto a los 4 de igual manera, sino a este le conecto primero. A este le hago un retardo. A este le hago otro retardo mayor. Y a este le hago otro retardo mayor, de tal manera que aquí tengo 0 de retardo, aquí tengo delta L, aquí tengo 2 delta L, y aquí tengo 3 delta L como retardo, ¿sí? Y esos delta L obviamente van a ser unos betas adicionales en cada punto como tal, como análisis, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago ese análisis matemático, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí nosotros, ¿sí? Algo así, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Vamos a poner las relaciones de la antena 1, 2, 3 y 4 como tal. Entonces, la primera será directamente 3D por cos teta. ¿No es cierto? La siguiente será un D cos teta. ¿Ya? Y aquí tendremos más un J beta como tal, ¿sí? Un J beta que lo ponemos, ¿sí? Entonces aquí ponemos un J beta, ¿sí? En el siguiente vamos a tener aquí un menos JK de cos teta. Y acá tenemos un menos J beta. Y en el último tendremos nosotros un J K de 3 cos teta, ¿no es cierto? Y tendremos acá, pero acá no sería, acá sería más J2 beta porque duplicamos el ángulo. Y acá tendremos más J3 beta como tal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Porque estoy duplicando la longitud. Entonces, en función de lo que vimos aquí, ¿sí? Si duplico delta L, 2 delta L, 3 delta L, aquí se me duplica en la misma
cantidad. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos esta relación matemática, como ustedes ven ahí. ¿Sí? Tenemos eso de ahí. Entonces, ¿cómo se haría? En este caso de aquí, ¿sí? Como ustedes ven acá, ¿sí? Yo tengo beta y 2 beta, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo puedo sacar, en el primer caso, ¿sí? 3 beta medios, ¿sí? 3 beta medios, ¿de acuerdo? Para que me quede esa relación matemática, ¿no? Entonces aquí, de estos dos, como les digo, aquí tengo J beta y acá tengo J2 beta. Si saco solo J beta, aquí me quedará sin beta y acá me quedará beta. Entonces prefiero sacar J3 medios de beta. Entonces eso voy a ponerlo aquí, que sacábamos factor común acá, ¿sí? Entonces aquí vamos a ponerlo de esta manera, ¿sí? J 1.5 beta. Y acá internamente, en esta expresión matemática, vamos a tener que tenemos esto, ¿sí? Y acá nos va a quedar más 0.5 por beta, ¿sí? Para ponerlo rápidamente, ¿no? Entonces aquí saco, de este saco 3 medios de beta, aquí me quedará menos 0.5 beta y acá me quedará 0.5 beta positivo como tal, ¿sí? Entonces aquí nos quedará, si lo ponemos de esa manera, aquí nos quedará menos 0.5 beta. Y en el siguiente caso, acá tengo 0 y acá tengo 3 beta, por lo tanto sacaremos igual factor común este valor, 1.5 beta, ¿sí? Y acá me quedará, perdón, esto tenemos que ponerle acá, control X, acá, ¿ya? Y aquí, a ver, espérense un ratito, control Z, ya, control. Entonces aquí me va a quedar esta expresión y aquí más 1.5 beta, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo es mi componente de campo. Entonces me da igual 1.5 beta que he sacado aquí, por lo tanto esto y esto puedo sacarlo y ponerlo aparte, ¿no es cierto? Y me quedará simplemente 2 coseno de k de cos teta menos 0.5 beta, ¿sí? Y acá, a ver, aquí esto es positivo o es negativo, plin, plin, aquí también es negativo, ¿ya? Entonces aquí será esa mi expresión matemática, para que menos 1.5 por 1.5 me da acá 0, y menos 1.5, menos 1.5 acá me cambia de signo. Ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Entonces con eso tenemos nosotros nuestra expresión matemática para nuestro análisis, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces con esto, como les digo, sacamos esta exponencial y nos queda solamente esto de aquí, acá con menos 0.5 beta, ¿sí? Y acá con menos 1.5 beta. Entonces, si eso le planteamos acá, ¿sí? Con este beta que estamos viendo aquí, vamos a tener nosotros nuestra expresión siguiente, ¿no? Entonces aquí teníamos aquí menos 0.5 beta, ¿sí? Que lo estamos poniendo aquí, ya este menos 0.5 beta. Entonces sumo esto y a esto le sumo esto que está acá y le pongo menos 1.5 por beta, ¿sí? Y con eso tengo acá mi señal de, perdón, acá, menos 1.5 por beta, ¿ya? Y este será mi phase array de 4 elementos, ¿sí? Y entonces podremos graficar de igual manera, ¿sí? Nuestro arreglo con phase array con 4 elementos como tal, ¿sí? Entonces vamos a visualizar esto que está aquí. Entonces hacemos este calculito, ¿sí? Que estamos viendo aquí. Lo que sería
nuestro factor de arreglo con 4 elementos sin desfasamiento y nuestro factor de arreglo con desfasamiento. ¿Sí? Ah, pero aquí está mal porque este es este de acá. ¿Ya? Entonces ahí graficamos esto de acá. ¿Ya? Y entonces ustedes pueden, bueno, aquí estaba dividido esto para 4. ¿Ya? Y pongámosle un grid on. Aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Miren qué bonito que tenemos aquí. Cuando tenemos nosotros, ¿sí? Nuestra antena, ¿sí? Como ustedes ven, la que tenemos aquí ya está en 75 grados y la que tenemos acá está en 90. La azul es la original sin ese desfase y esta que está acá es esta que tengo en 75 grados. Entonces ustedes pueden ver que de aquí a acá se ha desplazado 15 grados como tal, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver que cuando nosotros tenemos un beta acá, ¿sí? De 60 grados, el desfasamiento es 60 dividido para 4, que es 15 grados. Entonces aquí yo puedo poner, por ejemplo, vamos a poner 90, ¿sí? Y vamos a repetir esto de aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a graficarlo nuevamente acá. ¿Sí? Entonces vamos a verlo nuevamente ahí. Y van a ver que acá tenemos los 90 grados originales y acá tenemos 65 grados. ¿Sí? Entonces, si dividimos $90 dividido para 4 elementos me da 22.5. Entonces 90 menos 22.5 teóricamente tiene que irse a 67.5 grados como tal, ¿sí? Entonces, si nosotros graficamos esto otra vez, teóricamente este pico de acá debería estar en 67.5 grados como tal, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí está, ¿sí? Si ven, aquí está esto que está dándonos el piquito en la parte de aquí, que es 65. Acá está 65, acá está 65.5. Estará por aquí más o menos. Nuestro ángulo o nuestro desfase como tal, como lo visualizamos aquí. Entonces, como ustedes ven, nosotros podemos hacer un control de fase, ¿sí? Podemos hacer un control de fase, ¿sí? Dependiendo qué beta estamos cambiando. Y ese beta, como dijimos, tiene que ver directamente con el delta L que nosotros queremos poner, ¿sí? Entonces, en función del ángulo de desfase que yo quiero, ¿sí? De función de ese ángulo de desfase, yo calculo el delta L que necesitamos ubicarlo directamente, ¿sí? Entonces, con eso nosotros estamos viendo lo que se llama un phased array como tal, que como les digo es bastante utilizado, ¿sí? En los sistemas de telecomunicaciones como tal, estos phased array, ¿sí? Vamos a verle. A ver si es que hay algún otro grafiquito de un phased array, porque aquí todos están como arreglos normales, ¿sí? Todos están llegando en el mismo instante de tiempo a todos nuestros elementos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la posibilidad de generar, como les digo, un array o un phased array como tal. Phased array cuando utilizamos esto que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Ese es el más típico que nos da, los otros no nos dan como tal phased array, ¿sí? ¿Dónde se utiliza estos phased array? Estos phased arrays son muy utilizados en comunicaciones satelitales específicamente. ¿Por qué son utilizados ahí? Porque ustedes saben que desde el satélite voy a cubrir ciertas zonas del mundo.
Entonces yo puedo cubrir esas ciertas zonas del mundo utilizando una sola antena en una única posición y voy cambiando su configuración, ¿sí? Normalmente esto que estamos haciendo nosotros aquí físicamente poniéndolo esto, se cambia poniendo aquí un dispositivo que es un diodo varactor que cambia su capacitancia en función del voltaje que se aplica. Entonces yo puedo aquí, en lugar de poner estos delta L, poner un diodo varactor y voy aplicando potenciales. Entonces ya no tengo una antena pasiva, sino tengo una antena activa porque voy a tener elementos que están alimentados hacia nuestro sistema, ¿sí? Entonces, toda esta tecnología también existe y se utiliza bastante, específicamente en comunicaciones satelitales, ¿sí? Entonces, déjenme ver un phased array, vamos a ponerlo así directamente, solamente de esa manera, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver la teoría que la compone, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver que tenemos aquí que vamos a cambiar el lóbulo de radiación, ¿sí? Y para generar ese lóbulo de radiación, cada uno de nuestros elementos viene con una fase diferente, ¿sí? Entonces aquí ustedes pueden ver cómo viene, ¿no? Entonces aquí tienen sus elementos, viene con fase 0, delta phi, 2 delta phi, 3 delta phi, hasta n delta phi. Con eso controlamos el ángulo de radiación como tal, ¿sí? Veamos este documento para que ustedes puedan ver, ¿sí? Vamos a ver si se nos carga. No, pero parece que no está. Ah, no es su documento completo. Chévere. Ya. Entonces aquí está bastante interesante porque nos da bastante de teoría también de lo que nosotros hemos hablado el día de hoy directamente, ¿no? Aquí hace un análisis, como ustedes ven, en forma matemática, donde este cambiamiento de fase puede ser en términos lineales, como lo vimos, o con un control o un circuito eléctrico, ¿sí? Aquí ponen ustedes un circuito de escaneo de fase como tal, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se trabaja con nuestros elementos, ¿no? Entonces ahí es cuando tengo ondas incidentes y ondas transmitidas también. Entonces aquí hace todo el análisis matemático que acabamos de hacer nosotros en este momento, ¿sí? Aquí están los desplazamientos que ustedes tienen y aquí está cómo se realiza este phase array antenna, ¿sí? Entonces aquí pone circuitos detectores de fase o circuitos que controlan la fase como tal en esas antenitas, ¿no? Entonces, vamos. Aquí miren, pone antenas en arreglo triangular y antenas en arreglo circular, ¿sí? Para que teóricamente estos arreglos puedan ayudarles no tener, ¿cómo se llama? En este caso, de acuerdo a lo que entiendo rápidamente, ¿sí? Bastante interesante esa aproximación, ¿sí? En lugar de tener ustedes la configuración en forma lineal, para que llegue de igual manera, lo ponen en forma triangular, ¿sí? Por ejemplo, así, para que cuando venga acá, ustedes cogen de esta manera, ¿sí? Vienen al divisor de potencia, y aquí ustedes le mandan acá, le mandan aquí, mandan acá y le mandan acá. Entonces ustedes pueden controlar estas distancias también. Entonces aquí tienen fase 0, una fase phi 1 y una fase phi 1 como tal. Entonces puede hacerse el análisis
de cómo funciona ese tipo de antenas. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, la teoría de las antenas va aumentando cada vez más. Entonces, en lugar de tener los 4 elementos lineales, hacen un sistema que aparente estar esos elementos separados, ¿sí? Aquí, por ejemplo, utilizan este circuito, que es un circuito de detector de fase como tal, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, miren lo que hace, ¿sí? En lugar físicamente lo tienen en forma lineal el arreglo, ¿sí? Este es un arreglo de antenas, ¿sí? Y ahí le giran para que tengan de forma circular, ¿sí? Ahí ustedes pueden. Y bueno, hay que ver cómo le han hecho para que funcione correctamente. Sí, esto ya es un poco más con sistemas como tal. Entonces aquí, a ver, aquí tienen sus elementos. 4 elementos. Aquí debe estar el control de fase en cada uno de ellos, ¿sí? Y aquí tienen el diagrama de radiación que no reciben 0 grados, sino reciben un ángulo específico, que es lo que estamos haciendo. Entonces, miren, aquí solamente al cambiar la configuración de las antenas, ¿sí? Y no ponerlos en línea, sino ustedes ven que está poniéndose aquí en una forma triangular. Entonces, al hacer únicamente eso, ya les cambia su patrón de radiación. Miren cómo les ubican a las antenas. Es otro tipo de configuración para que cambie las radiaciones, ¿sí? Entonces, con esto tienen un control de radiación como tal. Entonces, ahí se puede ir jugando, como les digo, en función de cómo ustedes pongan a sus antenitas, ¿sí? Entonces, es bastante interesante de lo que es antenas, que lo que pasa matemáticamente sucede ya en la parte práctica como tal, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen lo que es el phase array, ¿sí? ¿Alguna duda, muchachos, con respecto a lo que hemos visto el día de hoy? ¿Está claro estos conceptos de lo que es el phase array y lo que hemos visto en el arreglo de antenas? ¿Está claro, señor Torres? ¿Sí está aquí, señor Torres? ¿O está solo su foto ahí? No lo escucho, señor Torres. Ahí tal vez, ingeniero. Ahí sí ya medio lo escucho. Es que estoy en el computador y sí está yendo ya. Sí, 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 está todo claro ahí. Perfecto, listo. Entonces con eso, ustedes quedan listos para la prueba que vamos a tener el día lunes 7 en punto de la mañana. Ustedes simplemente se conectan aquí al entorno a Teams, se conectan al examen. Aquí en el entorno ponen presente y empiezan el examen. No se desconectan del Teams, sino que siguen trabajando en su examen. ¿Sí? Sí, Ese vamos, examen va a ser para 100 minutos, es decir, un poquito más de hora y media. Les vamos a dar las 2 horas, pero el tiempo es de 100 minutos desde que empiezan hasta que acaban. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, ahora sí tengo bastante papaya para dar en el día del examen. ¿Sí? Por favor, registren la asistencia para poder tomarles individualmente a los que falten. ¿Sí? Registren en ese momento la asistencia. ¿Alguien decía algo? Sí, yo tenía una pequeña duda del proceso, la Sí, parte diga. matemática que me perdí. En la última parte, ¿qué fue lo que hizo para sacar el 1.5? El último paso del arreglo matemático. Aquí, Sí, el último, ese, sí. ese de ahí. Se ha vendido, vea, señor Rojeda. Es que estaba anotando y después cambió de diapositiva y me perdí. A ver, verá. Esto de aquí unimos con este de acá. Y este de aquí se une con este de acá. ¿Ya? Estos dos se unen y estos dos se unen. ¿Ya? Entonces, aquí es cuestión solamente de sacar factor común, ¿no? Entonces, en el primero, ¿qué saco factor común? E a la J 1.5 beta. Saco factor común aquí. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar E a la J KD cos teta por E a la menos J 0.5, ¿no es cierto? En esta partecita de aquí. Porque si les vuelvo a multiplicar, me va a quedar J beta, ¿no es cierto? Y en el segundo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en el segundo E a la menos J KD
cos teta, ¿no es cierto? Por E a la J, le pongo así para que se entienda mejor, ¿no? Por E a la J 0,5 beta, ¿no es cierto? Sí, entonces miren que tengo aquí. Entonces, si esto lo multiplico por esto, me queda esto de acá, y si esto lo multiplico por esto de acá, me queda esto de acá, ¿no es cierto? Me queda la menos J acá de cos beta por E a la J 2 beta. Pues como ustedes ven aquí, yo ya tengo una identidad de Euler que lo puedo manejar. Y aquí me va a quedar entonces coseno de KD cos teta menos 0,5 beta. ¿Sí? Y acá yo tengo la parte negativa como tal. ¿No es cierto? Entonces ahí está demostrado esta primera expresión. Lo mismo hago con la segunda, donde yo tomo este de aquí y este de acá. Entonces, ¿qué saco factor común? Igual, E a la J 1,5 beta. ¿No es cierto? Entonces, en el primero, ¿qué me va a quedar? E a la J 3 KD cos teta por E a la menos J 1,5 beta. Porque si multiplico esto, este con este se elimina y me queda nuevamente esto que está acá. Y del segundo voy a tener E a la menos J 3KD cos teta. Y aquí voy a tener E a la J 1,5 beta, ¿no es cierto? Porque aquí al multiplicar, esto se hace 3 beta. Entonces aquí, de igual manera, tengo una identidad de Euler y puedo transformar esto a esta función que estamos viendo acá. Solamente eso es lo que hicimos nosotros para poder calcular y graficar ese desplazamiento, ese cálculo de desplazamiento de fase, ¿sí? Entonces yo puedo ir por el otro lado, no puedo decirle, a ver, que necesito un desplazamiento de 40 grados. ¿Cómo le hago ese desplazamiento de 40 grados? ¿Cuánto es mi delta L? Entonces tengo que hacer lo inverso. Entonces ahí es cuestión solamente de trabajar, ¿no? Entonces, por favor, les pido que analicen todo lo que hemos visto el día de hoy, todo lo que hemos visto durante todo el semestre, porque todo eso va a ir a la prueba del día lunes. Y con eso quedamos contentos y felices todos. ¿Ok? Sí. Gracias. Ya quedó triste, diga. Bien, veamos la asistencia. Señorita Cabrera no existe. Señorita Freire, ¿sí le veía por ahí? ¿Dónde anda? Buenos días, es que no se me cargaba. Ya está usted. Señor Mayorga, típico. Acabo de ponerle, Inge, disculpe. Bien, listo. Bien, muchachos. Entonces, en función de eso, sí, vamos a cerrar la clase el día de hoy aquí. Inge, buenos días. Les pido entonces que, por favor, ustedes continúen con su arreglo de antena. No se olviden que ese arreglo de antena tiene que estar perfecto, ¿sí? Porque ese arreglo de antena ustedes van a implementarlo en las vacaciones, ¿sí? Y van a medirlo a partir del 3 de enero. Entonces ya debe estar Mr. Wambo. Sin Wambo, ¿está aquí o no aquí? Are you Sí. here? Ya, ¿qué fue? Ya están los grupos, ya le pasó a Ruth. No, a la Inge Ruth todavía no le paso. Ya le voy a mandar hoy mismo. Ya, entonces mándele a Ruth para que se pongan de acuerdo cómo van a hacer la medición de la antena arreglo y cómo van a hacer la medición de la antena del proyecto final. Listo, Inge, ya voy a hablar con Inge Ruth entonces. Ya. Inge, una cosita, disculpe, ahora que Diga. estoy hablando. De lo que le había mencionado para el tema que habíamos comenzado de la novena. Ah, ya, cierto. A ver, Que, ¿cuántos patriotas faltan? sí, bueno, con ahí estábamos buscando Dos. Ajá, las 7 personas ya están para que lean, pero faltan 2 personas que si tal vez nos puedan colaborar para canto de villancico. A ver, ¿cuáles O tienen alguien buena que se voz? una y pueda cantar villancicos, sí. Yo sí También. puedo cantar ahí mismo, pero aquí, ¿quiénes van a cantar? A ver, ¿cuáles eran artistas? La Brisides tiene nombre de artista. Brigitte, ¿está o no está? Yo voy. A la una, Brigitte. A las dos, Brigitte. O le quito de la sesión de hoy día y le pongo 0. Ya, no Sí, está está la... ahí, que solo que no le... ¿Qué dice Adamaris? En el chat creo que Lo que contestó pasa la es que la compañera ahí. compañera no le funciona el micrófono. Ahí está. Sí le funciona, sino que es... Sí, que aquí estoy ya. Entonces, Brigitte, usted es cantante, ¿no es cierto? Ya.
Entonces, ¿para qué dice que necesitamos dos cantantes para los villancicos, Damaris? Sí, Inge, lo que pasa es que los otros compañeros ya están que van a hacer un video, otros las diapositivas y necesitamos los villancicos cantados por estudiantes. Ya, listo. Entonces, por favor, Brigitte, le solicito a usted, ¿es solo un villancico con 12 o son dos villancicos, una cada chica? Dos villancicos, uno cada chica, Inge. Ya, Porque entonces yo ya voy a Brigitte, cantar uno, pero faltan dos. ya, entonces Brigitte, necesitamos que nos pase un video con un villancico cantado por usted. Ya, y ahora algún otro patriota que se apunte. Ponga Brigitte en el chat. Ok, Inge, si no parece que no está usted aquí. ¿Listo? ¿Algún otro patriota que se anote o yo nombro? A la one, a la two, a la three. ¿Alguien? Naiden. A ver, señor Aski, ¿nos O puede alguien que ayudar? toque un instrumento también, de pronto. ¿Alguien que toque un instrumento, por si acaso? Sí, le pongan el villancico y la letrita nomás. O le pongan la misma canción, pero o sea que se le vea que esté tocando la guitarra o algo así. También No, puede pues ser. ahí esos semejantes bandidos van a simular que están tocando y no tocan ni el órgano. Playback. Depende. A ver, señor Aski, ¿está aquí o no está aquí? Sí estoy. Ya, Pero listo. yo Entonces, sí usted no nos... tengo voz de cantante. ¿Acaso que se necesita voz de cantante? Lo importante es cantar un villancico nomás. Ah, pues sí, No creo es que hacer habrá un que show ver. de sing. Pero, bueno, dije, pero ¿el video de cuánto? O sea, ¿solo es la canción completa o tiene un tiempo límite? ¿Algo? Ya. Una cancioncita sencillita. No, pues, sí, ahorita nomás. Ok, Sí, no se bueno, demora más de un minuto, algo así. ok, Máximo. entonces ya le envío. Ya. Listo, entonces. Por favor, ahí nos ayuden con eso. Con eso estamos listos. Por favor, bien diseñadas las antenas. Arreglo antes de que puedan mandar a hacer, ¿no? Ustedes ya saben cuál es el resultado. Sí. Inge, disculpe. Bueno, yo le quería hacer una pregunta acerca del arreglo que, bueno, tenía diseñado, pero me sale un mensaje y no sé a qué se debe. ¿Qué Y me sale mensaje? medio raro la... ¿Le puedo compartir? Compártale, no hay problema. Ya, Inge, me sale este mensaje que dice, acá abajo, que dice Narrow, eh, bueno, este mensaje de aquí, este que dice Ya, Narrow Triangle Detect sí, Mesh. pero es Y solamente cuando... una advertencia nada más, es un warning nada más eso de ahí. Porque nos dice ahí que los triángulos que están generando son muy pequeñitos, porque la frecuencia que usted debe trabajar está muy alta y hace la discretización muy pequeña y entonces posiblemente le falte más espacio de memoria para poder poner los resultados. ¿Sí? ya dije, a ver, espérame un ratito porque no sé por qué cómo se me carga el, este parche. Es que ahorita sí ya están sus computadoras tosiendo, viendo lo que realmente es trabajar, para qué les hicieron esas computadoras, recién están viendo esas computadoras. Sí, bueno, ¿cómo se llama? El, el coeficiente de reflexión me salía un poco raro. No sé por qué no se me carga la gráfica. Si le vuelvo a abrir, me salía así. Entonces, eh, ¿qué se debe? Si es algún error o... Porque le hice tal como nos dijo el día de ayer. Ahí está implementado. Claro, no, ahí sí tiene que ver otra computadora para que simule, porque eso sí está saliendo re mal, porque tiene que salir la gráfica que ya conocemos normalmente. Sí, no tiene por qué Claro.
cambiar la simulación. Ajá. Entonces, bueno, solo el coeficiente de reflexión, porque bueno, lo de las impedancias sí me salían un poco cercano a 0 y a 50. Claro, porque ahí, Bueno, entonces con todo en otra computadora, entonces le probamos, ¿no? sí, tienen que probarle porque ahí sí ya no nos está dando bueno el coeficiente de reflexión. Y sí tiene que darle súper bien porque tiene que estar preciso para que puedan implementar. Bien, genial. Muchas gracias. Inge, ¿podríamos Inge. presentarle también nuestra antena? Claro, La no hay- ¿Puedo compartirla, Inge? Ya le Sí. comparto. Aquí está, Inge. Ya. Ya está todo hecho en la antena y nos sale... no, esto no es. Aquí está, el coeficiente de reflexión nos salió de esta forma, Inge. A 6 GHz trabajamos. Sí, está bien. Si es que está así, está bien. Sí, bueno, esto sí nos dio a 50 ohmios, casi exactitos. Claro, sí, está Y bien. coeficiente de reflexión. Sí, Sí, ahí está bien. Sí, está correcto. ya. Entonces ya podemos más simular el Inge. Sí, Digo, no hay ya problema. podemos implementarlo. Sí, ya pueden implementarlo. Ya, listo, Inge, muchas gracias. Inge, yo también tengo una pregunta. Dígame, señor Jara. Ya le comparto, Inge. No sé si ya se proyecta, Inge. Sí, estamos viendo. Ajá. Ya, mi pregunta era aquí en la parte de las separaciones, por ejemplo, tenemos aquí la separación de 0.6 lambda y Sí. aquí se supone que tiene que venir una separación de aquí hasta acá de 0.5 lambda, ¿no? Lambda sub d. Bueno, ahí es más, ¿no? O sea, eso es lo mínimo que puede tener, pero como Ah, ustedes ya, están teniendo en la parte de abajo más, tiene que ir hasta el límite donde van a poner el puerto. ya, o sea, digamos, si la placa viene hasta aquí, tendría que ir hasta acá al puerto. Exactamente, sí, o sea, ustedes van a ponerle eso, donde usted tiene el puerto, tranquilamente, ahí usted puede ya poner el límite de la placa en la parte de abajo. Y a los laterales necesitamos tener al menos 0.25 lambda en cada lado, en la parte derecha, en la parte izquierda y en la parte superior. Si pueden ponerle más, es un poquito mejor. Si pueden ponerle ustedes, por ejemplo, desde el filo 0.5 lambda, perfecto, porque eso me da un poquito más de espacio para trabajar. Sí, ya le ponemos 0.25 como límite cuando tenemos un material que no nos avanza para más, pero de ahí, si podemos ponerle el extremo derecho, izquierdo y la parte superior 0.5 lambda a cada lado, perfecto, pero en la parte de abajo iría hasta el límite del puerto. Ya, Inge. Y Inge, una pregunta, por ejemplo, aquí le hice, de los 25 que me sale aquí, le hice un acople de 25 a 100. Pero mi pregunta era si al momento de imprimir no hay problema porque me sale, o sea, la línea de acoplo es de 0.70 milímetros. ¿No hay ningún problema? No, no hay ningún problema. Donde lo vaya a hacer o si usted lo hace, tiene que darle perfecto, porque si se está comiendo en los laditos así puntitos, eso le va a cambiar la impedancia y obviamente no vamos a tener un buen resultado, ¿no? Entonces, como ustedes ven, ya cuando trabajamos con este tipo de antenas a altas frecuencias, la precisión en la implementación es bastante alta, ¿sí? Otra de las cosas que me olvidaba, no sé si les expliqué, vaya por favor ahí a Planar EM, arriba en Planar EM, en el menú arribota, ¿ya? A ver, es ahí, Layout Editor, no, entonces es en Layout, vaya a Layout, en la parte de al lado, ya. Ahí está Export File, póngale ahí en Export File, Ya, ¿ya? Ya, ahí está como AutoCAD, ¿de acuerdo? ya, Entonces, cuando ustedes van a imprimir ya directamente para que puedan hacer utilizar el papel transfer y ponerlo en su plaqueta como tal, tienen que primero trabajarla en AutoCAD, porque si no, ¿cómo lo van a hacer? ¿Sí? Entonces, primero generan aquí su archivo .dxf, póngale ahí un nombre, ¿ya? Póngale guardar y el momento que guarda le dice qué capa quiere que guarde. Entonces, en el caso de ustedes, van a grabar la placa, la capa 5, que es el patch, solo la 5, que es donde está el patch. Solo eso, nada más. Póngale OK, ¿ya? Y automáticamente ya se generó un archivo .dxf. Entonces, vayan ustedes a ver ese archivo y tienen que abrirlo eso utilizando AutoCAD, ya, Inge. ¿ya? Entonces, ahora sí va a tener usted instalado MATLAB, Answer Designer, HFCS,
y AutoCAD. Entonces abra todo al mismo tiempo y me avisa si le funciona la computadora. Ya, Inge, una pregunta. ¿De pronto si abre eso en Revit? No le he visto. Si es que le soporta el archivo .dxf, sí. Ya, listo, Inge. ¿Cómo es el coeficiente de reflexión? ¿Cuánto es lo mínimo que se le puede dejar aquí en el coeficiente de reflexión, Inge? Disculpe. Bueno, sí. Si es que está más de 15, sí se puede aceptar, pero si usted logra tener 20, 25, eso es mucho mejor. Obviamente a mayor, va eso en forma proporcional a la nota, más o menos. Ya. Ok, listo, Inge. Eso no va a Ya, ser. Ya, gracias, Inge. listo. Listo, muchachos, entonces, muchas gracias por asistir el día de hoy a clases. Con esto ustedes ven que tenemos ahora sí ya puede ser el ingeniero Moreno el de antes. Ya pueden entender ustedes por qué había la leyenda de antenas, ¿no es cierto? Bien, muchachos, nos quedamos ahí. Vamos a detener la grabación.